¿Cuáles son las consecuencias que tienen las noticias cuando no se manejan en un contexto de un periodismo ético? Las consecuencias son muchas. Una de ellas es que cause alarma o problemas dentro de las masas, dentro de un grupo de la ciudadanía. Ya, la cuestión de la alarma, citado como ejemplo, aquí en Manta hace varios meses se comentó por redes sociales, por un montón de sitios, de que había un caso de ébola en el puerto. Bueno, fue algo que la gente se alarmó bastante, ¿verdad? Entonces nosotros como periodistas, ¿qué hicimos? No teníamos que manejar el tema por el hecho de que sea un rumor, sino ir a la fuente y en vez de promulgar el rumor de que esto no cause esa alarma, o sea, debemos manejar el tema de la manera más responsable posible. Esa es una de las muchas formas de muchas consecuencias que se puede llegar cuando no se hace un periodismo responsable y ético. Incluso puede causar conmoción. Una de las cosas, ahora mismo con el desastre natural que vivimos, hubieron noticias a veces falsas, rumores mal creados y periodistas que tal vez no apegándose a la ley, tal vez publicaron o realizaron alguna producción referente a esto y esto conmocionó a la comunidad. Entonces debe ser siempre estar apegado a la ética también, ¿no? Los profesionales del periodismo respetan el valor de la dignidad humana como un derecho de las personas. Te decía que hay que ser responsables con las noticias que uno publica y el tratamiento que se les da de acuerdo a la información, a la noticia, por decirlo así. En cuestión de la dignidad, te he explicado que, por ejemplo, en los casos de Crónica Roja hay que ser muy cuidadosos porque detrás de una persona que está involucrada en delitos y crímenes hay una familia, hay hijos, hay padres que pueden sentirse afectados por todo lo que esté rodeando a esta persona. Entonces, como periodistas debemos tener mucho cuidado y con la dignidad de las personas. Los profesionales del periodismo respetan la dignidad de las personas en el marco de una redacción y producción apropiada de información. Claro, con eso es que uno trabaja, porque, ejemplo, cuando uno va a hacer un reportaje o va a escribir algo, lo primero que se te viene a la cabeza desde que te dan la nota, tu editor te da la nota, tú vas pensando en eso, en no afectar con lo que escribe o con lo que tú realizas al otro día que te vengan a reclamar porque la persona se sintió mal o porque ese reportaje causó malestar en algún lado de la sociedad, ¿no? Es que hay que respetar la dignidad de las personas durante todo el proceso del ejercicio del periodismo, no solamente en cuestión de la producción y la realización o redacción en caso de la prensa escrita, sino desde que salimos a las calles, vuelvo y lo repito, porque desde ahí se va ejerciendo todos estos deberes, todo nuestro compromiso y respetar la dignidad es uno de ellos. La existencia de códigos éticos ayuda a una persona a defenderse frente a situaciones de su trabajo periodístico. Antes de la ley de comunicación, yo tengo un amigo que estudió conmigo, no voy a hacer no es el nombre, pero él, por ave motivo, un día lo detuvieron. Entonces, él al otro día salió empapelado, salió hasta en la portada del periódico. Entonces, él no tenía cómo reclamar o cómo decir, porque no existía una ley de comunicación. Ahora tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso porque tú primero no puedes, porque tú no eres un juez, para tú decir que el señor fue culpable, porque ni siquiera tenía un juicio y ya en la prensa te presentaba. Sí hemos ganado con eso, con la parte ética, con la parte de la ley de comunicación, hemos ganado demasiado, porque se respeta todo esto, lo que pasaba antes. Nosotros ahora no es que estamos, vuelvo y repito, no es que estamos amarrados o con una camisa de fuerza, sino que ahora las cosas se hacen como debieron hacerse siempre. ¿Los periodistas respetan la vida privada de las personas? Depende, o sea, creo que ahí es un tema muy cuidadoso y muy amplio, porque hay personas que tienen una vida pública, entonces hay ciertos temas que
es de interés. En el caso de los famosos pasa mucho, de que ellos, su vida privada a la vez es pública, por el mismo hecho de ser famosos. La gente se interesa por conocer qué hizo su cantante favorito y eso, por ejemplo, se interesa en saber si tiene un nuevo novio o si se va a casar, si tiene un nuevo trabajo, cosas de la vida privada de cualquier persona común, pero que en el caso de ellos se hace pública por el mismo hecho de ser personas públicas, de ser personas famosas. Por lo menos en el área que yo hago periodismo no tiene nada que ver la vida privada de las personas, o sea, no importa si tiene 2 mujeres, si tiene un montón de hijos, si sea lo que sea, o sea, lo que importa realmente es él como persona, su vida privada es su vida privada y debe quedarse como tal. Cuando tú eres funcionario público, yo creo que es al revés. Las personas que son funcionarias públicas deben de cuidar de su vida privada para no dar de qué hablar, porque una vez que tú eres funcionario público, tú estás a merced de que las personas te señalen y te apunten. Eres un funcionario público. Los gremios periodísticos prestan la debida asesoría en ética a los nuevos periodistas que van a ejercer su función. Conozco solo que aquí existe la Unión de Periodistas, pero no sé si ellos están involucrados actualmente o han ido a la universidad a prestarle a ustedes una atención, una ayuda o una guía de cómo hacer periodismo. No conozco, o sea, podré conocer, pero no he tenido contacto con los gremios de periodistas que existen. Entonces no puedo decir que influyen en la cuestión de la ética en nosotros, porque si bien, como lo dije al principio, no estamos como muy ligados, al menos en nuestro periodo, en nuestra generación, por decirlo así, que salimos de periodistas, no tuvimos tanto ese contacto. No sé cómo estén ahora el contacto que tengan los gremios con la facultad directamente como para que exista ese vínculo, pero que yo recuerde de mi promoción, no. Entonces por eso no puedo decir que existe ese acercamiento con los nuevos periodistas. De mi parte, nunca recibí esa ayuda tampoco. Nunca he estado en un gremio periodístico. Yo creo que debería ante ellos involucrarse más, los del gremio periodístico. Hay personas, para mí, es mi criterio, que ya cumplieron sus ciclos allí en estos gremios y ellos no hacen nada, no aportan de verdad como debería ser para darle luces a los estudiantes de periodismo. Bueno, no sé a qué gremios periodísticos se refiere, pero si se refiere a la UNP, bueno, yo creo que de ellos tienen, sí hay un código, pero de ahí, mucho más allá de que presten a los nuevos periodistas, creo que allí lo único que hay es un compadrazgo, si se puede decir, entre todos ellos, y hablamos de la generación antigua de periodistas. ¿Ha evolucionado de manera correcta el cumplimiento de la ética en el periodismo ecuatoriano? Sí existe una evolución porque ahora las personas se cuidan más por temas de leyes, o sea, hay como esa responsabilidad de hacer mejor las cosas porque tenemos un montón de entes vigilando nuestro trabajo, entonces hay periodistas que se cuidan mucho en ese sentido, otros pueden que ya vengan consigo mismos el hecho de ser éticos, pero tal vez las personas que antes no lo fueron ahora se cuidan en serlo por todas estas entes que nos vigilan. Yo creo que sí, porque, vuelvo y repito, la ley de comunicación es algo bueno, y desde esa ley para acá hay miles de cosas que han cambiado, miles de situaciones. Les voy a poner un ejemplo, yo siempre doy este ejemplo y en la universidad lo daba. Antes de la ley de comunicación, ejemplo, los medios como Ecuavisa, Teleamazonas, ellos disparaban cualquier información. Esa información causaba conmoción, esa información hacía poner o sacar gobiernos. Todo lo que involucra un medio de comunicación o una información que no está verificada, no está contrastada, solo la decían porque querían. Entonces, desde la ley de comunicación esto no se puede hacer porque ya han pasado situaciones que los medios que lanzan informaciones así han sido multados. Bueno, yo no le llamaría que la ética puede evolucionar, porque la ética es la misma. O sea, desde sus inicios creo que el periodismo nació con una ética y con la misma debe morir. O sea, en ese sentido creo que la ética no puede evolucionar. ¿Existen programas que se emiten en el país y que usted considera que deben ser suspendidos por falta de ética? Quizás sí, o sea, yo creo que
muchas personas, a lo mejor cuando lo vayan a debatir ustedes, se van a ir por los programas de espectáculos, no de espectáculos, de farándula, porque es farándula, que lanzan informaciones a veces que no les dan el tratamiento adecuado para que salgan y muchas veces afectan a la dignidad de esas personas. Lo digo, por ejemplo, y tal vez lo tomen de ejemplo ustedes, en los casos de Vito Muñoz, en los casos de estos chicos que estuvieron involucrados en situaciones, violaciones, acoso. Entonces, las personas que están allí son presentadores, muchas veces no son estudiados en comunicación. Por supuesto, yo creo que hay muchísimos programas que deberían ser suspendidos por falta de ética y allí sí por atentar a veces a la privacidad de las personas a las que todos tenemos derecho. Me parece que sí. No, y respeto mucho a las personas que les gustan estos programas de farándula. No sé, la gente comenta que denigran a las personas, se meten más allá de donde deberían meterse. Ellos mismos se arman sus propios shows, ¿verdad? Entonces ellos mismos son las estrellas. Aquí el otro día, no sé si era una chica de este programa Combate, que vino y se tomó unas fotos en gafas, creo, en la zona cero. Y la recibieron como héroe en el estudio. O sea, por favor, son cosas como esas que no deberían pasar, y la gente aplaude. Digo, por eso digo, esos programas para mí, tajantemente no deberían ser más regulados, más normados. Veo que ahí pasan miles de situaciones y allí no hay la ley de comunicación. Y ellos se meten a emitir juicios de valor que quizás no estén dentro de sus competencias y dentro de esos criterios que ellos den, muchas veces por no saber el tratamiento y por no tener el cuidado al hablar o al decir, pueden terminar afectando la dignidad de otras personas. Ya, no solamente en esos casos, sino que se dan muchos otros casos en donde se crean personajes mediáticos que se involucran mucho dentro de su vida privada y que no son famosos, por decirlo así, no son ni artistas, no son ni bailarines, sino son personajes mediáticos que se involucran demasiado y de uno u otro modo ellos mismos se dejan afectar su dignidad por el mismo hecho de querer fama. ¿Considera que hay respeto entre colegas del periodismo al momento de conseguir notas periodísticas? Yo creo que hace falta un poco, pero esto más en el ámbito, no lo digo en el ámbito en el que yo hago periodismo, sino esto se ve un poco más en el ámbito de farándula y no se ve tampoco en la ciudad, sino se ve un poco más en ciudades grandes como Guayaquil y de Quito. Creo que sí hace falta un poco más de respeto y a veces consideración para el otro periodista, pero por lo menos en lo que se refiere en el ámbito en el que yo trabajo, creo que hay muchos colegas de otros medios en los que tenemos una gran amistad, nos conocemos y creo que no hay ese respeto, cada quien tiene su espacio y su momento. Sí, sí existe el compañerismo porque esto de la primicia, la llamada primicia se acabó hace tiempo con la tecnología que se maneja ahora cualquiera y es más, en las redes sociales, yo sé que en las redes sociales hay que contrastar la información, pero tú tienes fuentes fidedignas que sí, tú puedes confiar en ellos, llamas y a veces hasta están más informados que nosotros los periodistas ellos. Entonces, desde que se acabó la primicia, todos aquí hacemos periodismo igual, no hay egoísmo, la información se comparte. En mi círculo creo que sí hay respeto. Yo creo que cada quien va a buscar su trabajo, incluso noto a veces que hay bastante compañerismo.